Bien, gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo, hermano. Vamos a continuar con el video 3. El video 3, ¿ok? En el libro de Isaías aparece la palabra justificación. Justificación. En el capítulo 53, versículo 11. A mí me gustaría hacer un análisis sintáctico y gramatical de esta palabra. Yo estuve hablando de la palabra justificación entre el video 1 y el 2. Entre esos dos videos, y el 1 y el 2, estuve hablando de la palabra justificación, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Que más adelante, voy a ir allá nuevamente, pero más adelante, para dar un pequeño repaso y agregar un poquitito más de lo que yo estuve hablando. Mientras tanto, me gustaría hacer un pequeño análisis del verbo justificar, en la cual aquí en el versículo 11 aparece como trasladará a un tiempo futuro, que es justificará, donde el profeta Isaías profetiza la llegada de Jesucristo con la idea y el propósito de poder justificar al pecador y poder traer liberación al pecador. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un pequeño análisis de esta palabra justificar en el versículo 11 en el nombre del Señor. Continuamos para la gloria del Señor. Vamos a leer el versículo 11, ¿ok? Y dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Justificará mi siervo justo, y luego dice a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y llevará también las iniquidades de ellos. Comenzando con el versículo 10. Aquí se está hablando como si Dios Padre estuviera entregando a su Hijo Jesús. Como si estuviera el Padre depositando a su Hijo amado Jesús al mundo con una intención específica. Estoy leyendo el contexto, no te preocupes que voy a trabajar con el verbo justificación. Voy a trabajar con el verbo justificación, que en el hebreo aparece como un imperfectivo, que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque aparece como un imperfectivo. ¿Por qué razón me llama la atención? Bueno, porque cuando yo estuve leyendo, Padre de misericordia, gracias Espíritu Santo, te alabo. Siempre tengo que hacer una pausa para alabar a Dios, glorificar a Dios, darle gracias al Señor. Yo no sé, pero muchas veces en los mensajes que yo hago, Dios permite que yo haga una pausa, me ría y empiece a alabar a Dios y exaltar a Dios. Es muy normal en mis mensajes. No siempre pasa, pero algunas veces me pasa. Gloria a tu nombre, Jesús. Cuando yo estuve hablando en los videos anteriores, yo estuve hablando de Deuteronomio 25:1, donde se menciona diciendo que si hay alguien que tiene un pleito, un problema, se llevará a los tribunales. Y en los tribunales, tanto así el juez como los abogados, el abogado va a realizar una acción, que es donde dice aquí el verbo absolver. Aquí estoy en la Biblia Reina Valera 1960. Por lo menos la Biblia Reina Valera bastante antigua, la Reina Valera 1960. El verbo absolver tiene la idea de una acción que realiza un abogado. Un abogado juntamente al juez que va a emitir un veredicto, ¿ok? Y la palabra absolver significa cuando un abogado declara justo a una persona. Declara justo a una persona en la cual la persona pues será justificada. Va a recibir la justificación. Recibirá la justificación del abogado. ¿Ok? Pero aquí la palabra absolver como un verbo
en el hebreo aparece como un perfectivo. Un perfectivo gramaticalmente como un perfectivo. Y el perfectivo significa una acción que ya fue hecha y que ya no se repite más. No se repite más. Pero lo más que me sorprende, lo que a mí me sorprende, es que cuando yo estoy en el libro de Isaías 53:11, aparece el verbo justificar. Y aunque aparece en un tiempo futuro, señalando un tiempo futuro, pues este verbo aparece como un verbo imperfectivo. Y yo te voy a decir los beneficios que trae este verbo imperfectivo cuando llega Cristo a justificar y a dar liberación a los cautivos. Cuando Cristo viene a realizar su obra redentora, obviamente. Entonces, voy a poner un ejemplo de un verbo imperfectivo. Y voy a poner el ejemplo del verbo infinitivo, que es el verbo caminar. Caminar. El verbo caminar es un verbo infinitivo. De ese mismo verbo caminar sale la palabra caminando. Caminando. Caminar, caminando. Caminar, caminando. Y la palabra caminando, que sale de este mismo verbo infinitivo, pues entonces esta palabra caminando gramaticalmente se le conoce como un gerundio. Un gerundio que sale del mismo verbo infinitivo caminar. ¿Ve? Que sale de este mismo verbo caminar. Entonces el gerundio caminando, cuando se le agrega el imperfecto, el verbo imperfecto, gerundio imperfecto, pues entonces un verbo gerundio imperfecto indica lo siguiente. Revela e indica lo siguiente. Número 1. Un verbo gerundio imperfecto habla de una acción que se está llevando al instante. Una acción que se está llevando al instante, en el momento. Número 2. Un verbo con la palabra gerundio también significa una acción que no tiene un tiempo de duración. No lleva un tiempo de duración. Si yo dijera lo siguiente, voy a conjugar el verbo con el verbo caminando de la siguiente manera. Si yo dijera, Samuel está caminando. Y al usar ese verbo caminando con el imperfectivo, con un imperfectivo, lo que significa que Samuel está caminando, significa que Samuel sigue caminando, pero no tiene una duración para que finalice, sino que sigue. La acción continúa de una manera ilimitada. Ahora, aquí la palabra imperfecto, la palabra justificará, que en el hebreo aparece como un imperfectivo, significa lo siguiente: que Cristo Jesús, al realizar su obra desde la cruz para justificar y perdonar y salvar a todos los que creen, el imperfectivo revela que una vez el pecador o los pecadores, te alabo, mi alma te alaba, Señor. Heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Significa que los pecadores, al creer en Cristo y al haber creído en Cristo, los pecadores se van a beneficiar. Van a recibir un beneficio de Cristo. Y los pecadores van a recibir el beneficio, que aquí los pecadores recibiendo el beneficio gramaticalmente sería el complemento indirecto. El complemento indirecto. Porque el complemento indirecto gramaticalmente es que los pecadores reciben el beneficio de la justificación que viene de parte de Dios, que en el griego se le conoce también como un dativo. En el griego se conoce como un dativo, y el dativo en el griego significa cuando los pecadores reciben
reciben el beneficio de la justificación, de la salvación, del perdón de pecado y de todo lo que viene de parte de Cristo Jesús hacia los pecadores. Una vez los pecadores hayan decidido creer, la acción que Cristo realiza con el objetivo de perdonar, con el objetivo de salvar, con el objetivo de justificar, la va a seguir teniendo hasta que Cristo venga por su iglesia en el día del arrebatamiento. Esa justificación y perdón de pecado y los beneficios que recaen sobre el pecador no se pierden. No se pierden. El pecador la recibe permanentemente y sigue teniéndola. Y eso es lo que nos revela aquí el imperfectivo en la palabra justificación, que está en tiempo futuro para que se cumpla. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto indica lo maravilloso que uno entiende de los beneficios del perdón de pecado y de la justificación, en la cual muchas iglesias no entienden eso y piensan que cuando uno es salvo, la salvación no está completa, sino que está a mitad. Y piensa que hay que hacer obras y obras para mantener la salvación, cuando la misma palabra nos enseña que los beneficios que Cristo realizó de justificación, perdón de pecado, ya estarían en el pecador hechos completamente y durarían para siempre. Durarían para siempre, no es por un contrato, durarían para siempre. Amén. Bien, vamos a pasar un momentito al libro de Deuteronomio, un momentito, ¿ok? Al capítulo 25, versículo 1, donde yo estaba leyendo en el video 1 y el video 2, ¿ok? Ahí yo me había quedado. Dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieren a un tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán. Esta palabra estos indicaría tanto así los jueces como los abogados, donde los jueces y los abogados van a llevar a cabo una acción. Y esa acción que va a llevar a cabo los jueces o los abogados es la acción de hacer justicia o de justificar a la persona. Y la acción de justificar es que justifica a una persona, que en este caso, si la persona ha hecho buenas obras, ha cumplido la ley y ha hecho buenas obras, pues la función de un juez o de un abogado es hacer justicia a esa persona. Y la justicia es justificar a una persona para que quede justificado. Pero esto es bien importante, porque esta justificación aquí que se menciona aquí es un tipo de justificación basado a las buenas obras que el hombre hace. A las buenas obras que el hombre hace de acuerdo al comportamiento y a las buenas obras que el hombre hace. Si el hombre hace buenas obras, entonces no será culpable y será justificado. Pero ser justificado aquí en el Antiguo Testamento no es la justificación que Dios le revela a Pablo. No, la justificación que Dios le revela a Pablo para la iglesia, para el tiempo de la iglesia, que es este tiempo, es una justificación donde el pecador no hace nada para ganarse esa justificación. Lo único que se le pide al pecador es que crea que Cristo lo puede justificar. El pecador lo que hace es que deposita la fe en que Cristo lo puede justificar siendo pecador. Siendo pecador, el hombre es justificado. Entonces, esa justificación que la acción recae sobre el pecador la recibe de una manera total, completa, y la sigue teniendo. No la tiene por un tiempo. La justificación y la salvación y el perdón de pecado y el amor de Cristo y todos los beneficios que vienen de Cristo, los recibe el pecador permanentemente.
Por eso es que aquí se está usando un verbo imperfectivo, donde el verbo imperfectivo habla, revela y expresa una acción que no tiene un tiempo de duración. Samuel está caminando. Samuel está durmiendo. La acción de durmiendo, caminando, indica juntamente con el imperfectivo que Samuel sigue durmiendo, continúa y no tiene un tiempo de duración. Sigue. La acción que va a recaer por Cristo hacia los pecadores, la acción que reciben los pecadores de la salvación, perdón de pecado, justificación, el amor de Cristo va a recaer sobre los pecadores y sigue teniendo los beneficios. No se acaban. El beneficio del amor de Cristo, el beneficio del perdón de pecado, de la salvación, de la justificación, el pecador lo sigue teniendo hasta que Cristo vaya a buscar a su iglesia santa. No lo pierde, no pierde el perdón de pecado. Ni siquiera cuando el pecador o ni siquiera cuando nosotros como cristianos humanamente fallamos en un pecado de transgresión, ni siquiera un acto de pecado de transgresión puede quitar, puede sacar de nosotros la justificación que ha sido depositada, porque esta acción que ha sido depositada es permanente, continúa teniendo y no hay un gelo, no hay un tiempo de duración, sino que dura hasta que Cristo venga o hasta que el hombre humanamente pues muera y parta con Dios en esta tierra. Esos son los beneficios de la justificación. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en Deuteronomio 25:1, aquí el verbo absolver es un acto de justificación que se hace una sola vez, pero no está envuelto la obra de Cristo. Una justificación en el Antiguo Testamento que no tenga sangre, que no tenga la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, no sirve para perdonar los pecados, ni justificar ni salvar, sino que esta justificación se hace una sola vez. Y si el sujeto a quien se le está haciendo justicia llega un momento que peca y violenta un mandamiento, al no estar presente la obra de Cristo y el sacrificio de Cristo y la justificación de Cristo que viene de Cristo, aquí el sujeto en el Antiguo Testamento se condena. La misma ley vuelve y lo condena. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de una justificación sin Cristo. Sin Cristo. Pero cuando viene la justificación de Cristo, que revela Pablo, nosotros como cristianos, al haber creído, esos beneficios de perdón de pecado y justificación permanecen en nosotros permanentemente para siempre. Nunca se pierden. Nunca se pierden. Bien, me gustaría agregar un poquito más, pero vamos a dejarlo mientras tanto, así hasta el momento. En la próxima semana voy a seguir hablando posiblemente de la justificación, si es que Dios me lo permite, en el nombre del Señor. Dios te bendiga y lo veremos en la próxima semana en el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios.